Hola, estimados y estimadas, un gusto saludarlos. Yo soy el doctor Juan Diego Sánchez Sánchez. Estamos acá para compartir con ustedes un poco el tema referente al alfa de Cronbach, su estructuración conceptual, teórica, un poco el referente estadístico y cómo podemos aplicarlo en temas de TFGs, entiéndase tesis o proyectos, a nivel de trabajos de investigación. Es decir, cómo podemos aplicarlo y cómo podemos usarlo para validar instrumentos que poco a poco vamos a ir viendo su aplicación. Iniciaremos con la explicación teórico-conceptual del coeficiente para posteriormente ver su referente estadístico y finalizar con un ejemplo demostrativo del cálculo y de cómo podemos utilizarlo en los trabajos finales de graduación. Sin más preámbulo, procedemos. Como les iba diciendo, el alfa de Cronbach es un coeficiente de corte estadístico que nos permite validar instrumentos, particularmente aquellos instrumentos que tengan una connotación cuantitativa, es decir, que tengan datos, que podamos medir los datos y que podamos convertir esos datos en números y poder aplicar este coeficiente. Tiene diversas aplicaciones, llámese para instrumentos como cuestionarios, como guías de recolección, como guías de observación, incluso siempre que estén planteadas en una escala que posteriormente vamos a empezar a analizar. Específicamente, ¿dónde podemos ubicar el alfa de Cronbach? Lo ubicamos en el capítulo 3, entiéndase la parte de metodología, o el capítulo de marco metodológico, o el capítulo de metodología, tal cual, en la parte específica de lo que es el título de confiabilidad y validez. La confiabilidad y la validez son dos conceptos diferentes. La confiabilidad hace más referencia a lo que es el error muestral, el nivel de confianza, la homogeneidad, la aleatoriedad de la muestra o en su defecto el censo que se haga. Aquí no nos interesa tanto el alfa de Cronbach, aquí es un poco más referencia a los datos estadísticos estrictamente del trabajo. El alfa de Cronbach lo ubicamos específicamente en el tema de validez, en el concepto de validez, es decir, cómo validamos, valga la redundancia, estos instrumentos, particularmente el cuestionario o la guía que estamos utilizando. La validez se divide en dos conceptos, contenido y constructo. Contenido hace referencia al por qué los ítems, entiéndase las preguntas del instrumento, realmente tienen relación con los objetivos o las variables del trabajo. En este caso no aplicamos el coeficiente, sino que lo que se hace es una contrastación de los ítems del cuestionario versus las variables del estudio. Donde ubicamos específicamente el coeficiente de Cronbach o el alfa de Cronbach es en el tema de validez de constructo. La validez de constructo hace mención precisamente a esto. ¿Qué tan bien construidos o qué tan bien confeccionados están los instrumentos? Hay una fiabilidad, hay una confiabilidad real en la construcción de este instrumento y para esto se utiliza el alfa de Cronbach. Toda la ciencia o toda la idea de aplicar un alfa de Cronbach es para validar el instrumento de manera objetiva. Recordemos que el concepto de subjetivo desde el punto de vista de investigación hace referencia a la opinión individual de la persona. No por eso errónea o correcta, sino individual, de sujeto. La palabra objetiva no quiere decir que sea correcta y la subjetiva sea incorrecta, sino objetiva quiere decir general. Objetiva quiere decir de carácter casi vinculante. De aquí que el coeficiente lo que venga a hacer es dar una opinión casi vinculante por medio de un dato específico y que me diga qué tan bien construido, qué tan validado se encuentra este instrumento. Es acá que lo ubicamos entonces en el concepto de validez de constructo. El alfa de Cronbach, como les estaba comentando, es un coeficiente de corte estadístico donde básicamente los datos van a rondar entre 0 y 1 y es un dato que me permite afirmar esa validez, la validez de constructo. Entendamos en este concepto que hay una correlación directa entre los ítems del cuestionario, es decir, que los ítems tienen lógica. El concepto que se utiliza es la lógica del instrumento. A la hora que una persona lo vaya a aplicar o que se le aplique a la muestra o al censo que estemos trabajando, hay una lógica en los resultados. Es decir, los instrumentos están bien planteados, cumplen con parámetros estadísticos, cumplen con una lógica de validación y los datos son confiables, son reales, son datos que verdaderamente revelan el fenómeno de estudio que estoy investigando. Van a estar relacionados con las variables y van a tener una viabilidad o una fiabilidad adecuada para efectos de plantear análisis de resultados, conclusiones, entre otras. Este coeficiente se aplica a cuestionarios y específicamente a los ítems que puedan pasarse a una escala. Ya vamos a hablar un poquito de qué tipo de escala. También se puede aplicar para guías de observación cuyos ítems estén planteados en escala. No aplica para entrevistas abiertas. En este punto es importante tal vez hacer la diferencia entre lo que es un cuestionario y es una entrevista. Por lo menos a nivel metodológico, el cuestionario se entiende por preguntas cerradas, con ítems ya sea dicotómicos o politómicos, pero cerradas. Y la entrevista se entiende por ítems de corte abierto.
es decir, de naturaleza abierta, que permitan tener información un poco más cualitativa. Esos no son validados o validables por medio del alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach lo podemos aplicar a cuestionarios o bien a guías de observación. Por ejemplo, una guía de levantamiento, una guía de tiempos y movimientos, una guía incluso de corte financiero, de auditoría que fuera, también podría aplicarse. La descripción de que se aplica en la tesis un alfa de Cronbach se hace en el capítulo 3. Esta parte es importante porque ahí, en la parte de validez de constructo, indicamos que el instrumento se valida por medio del alfa de Cronbach, pero su cálculo específico que ya vamos a ver se hace en el capítulo 4. En el capítulo 4, al final, yo siempre recomiendo ponerlo como un título más al final, alfa de Cronbach, casi que el último título del capítulo 4, o sea, el capítulo de resultados, y ponemos el alfa de Cronbach. Ahí desarrollamos la fórmula, desarrollamos el coeficiente y mostramos el resultado. ¿Por qué esta lógica? Porque el capítulo 3 es el plan metodológico, es decir, es lo que se planea hacer metodológicamente. Y el capítulo 4 hace referencia a los datos, a los resultados. Y en efecto, el alfa de Cronbach se hace con resultados ya obtenidos. Es decir, una vez que tenemos los resultados, pues procedemos a hacer este alfa de Cronbach. Lo ideal sería hacer una prueba de campo y aplicar el alfa de Cronbach en esa prueba de campo, porque entonces tendríamos una validación previa versus una validación final, hacer 2 veces el alfa de Cronbach. La práctica, por un tema de tiempos y recursos, es un poco más complejo, entonces se termina haciendo solo uno, que es una vez aplicado el cuestionario. No obstante, si se pudiese hacer los 2 cálculos, fenomenal. Sería un dato que tendríamos una validez previa a la aplicación y una validez posterior a la aplicación, entonces todavía más completo. La tabla que vamos a ver, tabla que se les va a compartir, es un Excel. Ese Excel es el que llenamos. El Excel tratamos de estructurarlo de la manera más práctica posible y más automatizada posible para efectos de que sea sencillo su uso. Ese Excel va en anexos. Lo ponemos al final del trabajo como un anexo. Entonces, capítulo 3, la descripción de que se aplica un alfa de Cronbach para validar el instrumento. El capítulo 4, ponemos el cálculo del alfa de Cronbach y en anexos pondríamos la tabla. Este alfa de Cronbach me permite obtener un resultado numérico estadístico, es decir, me permite validar el instrumento desde un punto de vista objetivo. No es ya un tema de que el tutor dice que está validado y el lector dice que no, o viceversa, sino que es un tema de carácter estadístico que me da una fiabilidad real de la validación del instrumento que estemos utilizando. De ahí la importancia. ¿Cómo se aplica específicamente? Lo aplicamos entonces a cuestionarios que me generen datos, es decir, no que me generen opiniones, no que me generen información cualitativa, sino que me generen datos. Cuando digo cuestionario, puede ser guía, puede ser cuestionario, puede ser incluso una guía de observación con una escala, donde usted como sujeto investigador va y plantea los datos y levanta datos en una escala, también es válido. Es muy importante que se aplica sobre el total de la muestra, es decir, por ejemplo, si tenemos una muestra de 120 personas, entonces hay que tomar en cuenta los resultados de todas las personas. Si es al total de la población, en este caso siendo un censo, también se aplica para todos. Es decir, todas las personas que participaron en esta aplicación del instrumento van a entrar a jugar en el alfa de Cronbach. ¿Cuáles preguntas o cuáles ítems, recordemos que la palabra correcta es ítem, entran a jugar acá o cuáles son los que tomamos en cuenta para aplicar el coeficiente? Las que estén en escala de Likert y las que estén en escala tipo Likert. Aquí hay una diferencia muy sutil en el concepto, pero es una diferencia fundamental en términos epistemológicos del ítem. La escala de Likert es la que está en opciones de 5, pero en palabras. Muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Totalmente de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. La escala tipo Likert es la que está de 1 a 5 en número. Al fin y al cabo, pues van a ver que en el cuestionario se operativiza de 1 a 5 las dos, pero sí es importante tener la diferencia entre lo que es escala Likert tal cual y lo que es escala tipo Likert. También se pueden aplicar a ítems que estén en rango. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, la frecuencia, siempre que tengamos los rangos en 5 opciones. De aquí es muy importante que cuando se hagan los instrumentos, las opciones a nivel estadístico se sugiere que siempre sean 5, porque el 5 me permite obtener una distribución más normal en los datos de campo. Entonces, si son frecuencia de compra, rango de precios, entonces 5 rangos en el mismo orden, no sé, de 100 a 150, 150 a 200, 200 a 250, 5 opciones, 5 rangos en la misma cuantía del rango. Igual esas podemos utilizarlas para efectos de aplicar el alfa de Cronbach. Todo tipo de pregunta o todo tipo de ítem que se pueda convertir en una escala de 1 a 5, donde obviamente 5 es el mayor y 1 es el menor, son las que podemos utilizar en la aplicación del alfa de Cronbach. El ejemplo es la escala Likert. Muy alto sería 5, alto sería 4.
medio sería 3, bajo sería 2, muy bajo sería 1. En los rangos, el rango de mayor importancia sería el 5 y el rango de menor importancia sería el 1. Es decir, vamos a convertir estas respuestas, indiferentemente que estén en palabras, en una escala de 1 a 5. Si ya la pregunta está de 1 a 5, pues el 5 es 5 y el 1 es 1. Siempre, muy importante, el valor que tome el 5 o la respuesta que tome el 5 va a ser la que tenga más connotación o más importancia, más relevancia. Por ejemplo, en rango se me ocurre que el rango más rápido o el de mayor relevancia va a ser el 5 y el 1 va a ser el de menos. No sé, si es un tema de frecuencia de compra, quizás el más frecuente va a ser el 5 y el menos frecuente va a ser el 1. Ahí habría que ver cada instrumento y cada cuestionario, pero siempre la que tenga mayor relevancia para la investigación toma el 5. Estoy hablando de las de ítem de rango, porque las de Likert es muy fácil convertirlas. Muy alto va a ser el 5, totalmente de acuerdo va a ser el 5, totalmente en desacuerdo va a ser el 1. Y las que ya están planteadas de 1 a 5, pues se sobreentiende que el 1 es 1, 5 es 5. Si alguna persona, algún sujeto de investigación deja una pregunta en blanco, entonces en ese caso tenemos la pregunta en blanco, pero en el coeficiente no usamos un 0, usamos un 1, porque el 1 implicaría que no tuvo la suficiente importancia para el sujeto investigado la pregunta de forma que la dejó en blanco. Aunque sea un error de la persona, lo ideal es que no hayan preguntas en blanco, realmente que las preguntas sean todas contestadas. Sin embargo, sucede que a veces alguna pregunta queda en blanco, entonces en ese caso utilizaríamos un 1. Eso es importante porque suele pasar. Una vez que corremos el coeficiente, ya vamos a ver cómo se calcula, vamos a tener 5, perdón, no son 5, son 6 diferentes rangos, ¿verdad? De posibles resultados de este alfa de Cronbach, donde podemos ubicar el coeficiente final. Entonces, recordemos que esto va de 0 a 1 y el resultado se va a dar en valor absoluto, es decir, si en algún momento el Excel, que les vamos a compartir, les da en valor negativo, el resultado final se trabaja como valor absoluto, o sea, siempre es valor positivo. Si es menos de 0.5, el cuestionario no tiene esa validez. Es decir, hay algún problema en el cuestionario, probablemente estuvo mal confeccionado, no se siguieron las normas, las preguntas no se hicieron con base en las variables, no se hicieron con base en los objetivos. Entonces, es un problema, porque realmente aquí es donde uno quisiera poder aplicar el Cronbach antes de hacer el cuestionario final y tener una prueba piloto. Es muy difícil que dé menos de 0.5 si las preguntas están bien hechas y realmente se hace con base en las variables. Sin embargo, siempre está la situación, pero como les comento, si se siguen las normas de redacción de un cuestionario, pues no debería haber mucho problema. De 0.5 a 0.6 está validado, pero es muy pobre la validación, entonces los resultados no son tan confiables. De 0.6 a 0.7 ya se acepta, pero es muy débil la validación y realmente para que un cuestionario tenga una validez estadística por el alfa de Cronbach, su resultado debería ser más de 0.7. Entre más cercano al 1, pues mucho mejor es la validez del coeficiente. Pero como les digo, si les da menos de 0.7, no quiere decir que esté rechazado, sino que hay algún problemita que podría solventarse. Suele pasar que un cuestionario, no sé, de 20 ítems, no todas las preguntas sean en escala. Entonces probablemente usemos solo 7 preguntas, 8 preguntas, 9 preguntas. Si pasa eso, que solamente usamos las preguntas que se puedan convertir, sí es posible que el resultado me dé más bajo. Pero entonces en ese caso hay que hacer un ajuste donde básicamente decimos, está validado solo esta parte del cuestionario y esa parte equivale al tanto por ciento del cuestionario. Si validamos 10 preguntas de 20, estaremos validando el 50% del cuestionario. Entonces, en esos casos sí suele dar bajo, pero recordemos que ese porcentaje hay que convertirlo a la proporcionalidad del cuestionario. Esos casos son muy particulares y podríamos verlo uno a uno en el momento que se den, pero repito, la excepción, no la regla. La regla es que si se siguen las indicaciones estadísticas de cómo plantear un cuestionario, debería dar más de 0.7. Entonces, no debería haber mucho problema. A medida que se acerque más al 1, va a ser mucho mejor, va a ser mucho más válido el instrumento, me va a dar más certeza en los resultados y es casi irrebatible. O sea, en este caso, yo con un alfa de Cronbach de 0.93, 0.94 puedo asegurar que esos datos son reales, o sea, son totalmente confiables y bueno, siempre y cuando la muestra esté bien sacada, puede haber un sesgo también de muestra, pero eso es tema aparte. Aquí estamos hablando de la validez del cuestionario. Al menos el cuestionario estaría validado en un rango de excelente si está mayor a 0.90. Esta es la fórmula, se las presento por acá. El alfa, como ven arriba, la primera fórmula, lo vamos a ver con una letra alfa, que es el alfa de Cronbach. A veces van a ver
alfa C, ¿verdad? Que sería Cronbach, pero con solo el alfa se sobreentiende. La primera parte de la fórmula, el primer paréntesis cuadrado, van a ver que la cantidad de ítems que estoy validando, no la cantidad de ítems del cuestionario, sino la cantidad de ítems que estoy utilizando para validar. Es decir, solo las que pueda convertir en una escala de 1 a 5. Si todo mi cuestionario está planteado en escala, pues entonces todos los ítems entran a jugar, sino solamente aquellos que pueda convertir en una escala. La parte de abajo es el mismo número de ítems menos 1. Esa es la primera parte de la fórmula. Esa parte, con solo tener la cantidad de ítems que voy a hacerlo, la puedo calcular de manera inmediata. La segunda parte es la que se complica un poquito, donde tenemos básicamente por, abrimos otro paréntesis, 1 menos la sumatoria de la varianza de los sujetos. Ahorita van a ver que es sujeto por sujeto, se saca una varianza y se suman. Entonces es un tema ahí complejo que hay que hacerlo, obviamente, en un modelo. Y se divide entre la varianza de la sumatoria de los ítems. Entonces, por un lado vamos a sacar la varianza de cada sujeto, pero también la varianza de cada ítem. Entonces, al fin y al cabo, lo que tenemos es una relación entre varianzas de sujetos e ítems para ver qué tan cercano es una de la otra. Pues obviamente, entre más se acerque, como dijimos, el coeficiente a 1, pues más válido se va a volver el trabajo. Abajo tenemos un ejemplo, en este caso da .92. Vean que en este caso se utilizaron 33 ítems, o sea, 33 preguntas que estaban de 1 a 5 y pudimos validarlas. Los resultados, ahorita vamos a ver de dónde salen. Salen básicamente del Excel que les vamos a compartir. Y en este caso particular me da .92. Aquí pues hay que hacer alarde de este coeficiente porque está bastante alto, ¿verdad? Entonces en esto, a nivel de defensa, incluso esta diapositiva tal cual, incluso pueden ponerla en las defensas que se vayan a hacer, pues me permite a la hora de esa presentación final al estudiante darle mayor peso todavía al trabajo. Hasta acá más o menos tenemos lo que sería la estructuración conceptual y la estructuración estadística. Vamos a proceder ahora con un ejemplo. Para hacer el ejemplo, primero necesitamos del cuestionario ver cuáles ítems vamos a utilizar. El ejemplo que vamos a hacerlo con pocas preguntas y una muestra pequeña para efectos de poder desarrollarlo de manera más didáctica, pero en la práctica pueden haber, como vieron en el anterior, 33 preguntas, 20 preguntas, pueden ser muestras de 74, 120, 300 personas, entonces hay que trabajar cada caso. En este caso particular, en este ejemplo, vamos a usar estos ítems. Vamos a hacer diferentes tipos de ítems para que vean cómo se puede ir trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que sería en escala de Likert. En este caso, como ven, está planteado en una escala de Likert en palabras. En la primera pregunta, muy alto equivale a 5, alto equivale a 4, medio a 3, bajo a 2, muy bajo a 1. Igual en la segunda pregunta. Totalmente de acuerdo 5, totalmente en desacuerdo 1, y ahí subsecuentemente. Estas preguntas, cada sujeto las contesta. Entonces vamos a tener un resultado de 1 a 5 por cada pregunta, por cada sujeto que aplicamos. Escala de Likert, como ven, palabras. Este tipo de preguntas sigue siendo escala de Likert, pero como lo ven, esta escala de Likert está en un cuadro. Para efectos del Cronbach, cada línea cuenta como un ítem. Es decir, aquí tendríamos 4 ítems. Tasa es un ítem, plazo es un ítem, multa es otro ítem y depósitos es otro ítem. Entonces, en este caso tendríamos en el Excel que calculamos el alfa de Cronbach, vamos a tener 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, siendo el 3 el número de ítem. Anteriormente teníamos ítem 1, ítem 2. Aquí vamos a tener ítem 3.1, que sería tasa, ítem 3.2, que sería plazo, ítem 3.3, que sería multa, ítem 3.4, que sería depósito. Igual, de 1 a 5, muy malo sería el 1, muy bueno sería el 5. Siempre el dato que tenga más connotación, más relevancia, que connote esa mayor importancia en el trabajo, va a ser el número 5. Y finalmente las de rangos, como les decía, o intervalo, porque realmente el indicador como tal no se llama rango, se llama intervalo. En este caso, vean que tenemos igual 5 opciones, que sería lo recomendable siempre que se planteen este tipo de preguntas. Se pueden hacer más, no hay ningún problema, pero entonces en ese caso tendríamos que agrupar. Por ejemplo, si tuviera 6, de pronto las 2 primeras equivaldrían a un 1. Entonces es mejor casi dejar los rangos en 5 para poder operativizarlos de 1 a 5. En este caso, depende mucho del trabajo y de los objetivos, pero uno pensaría que comprar el producto entre más rápido sea, es más importante. Entonces, al menos sin tener más información, yo pensaría que de 1 a 5 días, sería el número 5. Porque pareciera ser que es la más importante, pareciera que es como la que más connota. Entonces, para efectos de este ejemplo, vamos a usar 4 preguntas. ¿Cuáles preguntas vamos a usar? Entonces, repetimos,
ítem 1, ítem 2. Del ítem 3 tenemos 4 ítems realmente. Y el ítem 4, que sería otro. Estaríamos utilizando 7 preguntas. La 1, la 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y la 4. Para el ejemplo en cuestión, usaremos una muestra de 10 sujetos, una muestra muy pequeña, ¿verdad? Muy pequeña. No vamos a discutir acá el tema de la muestra es un tema por aparte, pero esto solamente para ejemplos didácticos. Usualmente las muestras, cuando son estadísticas, depende de la población, por supuesto, pero tienden a ser un poco más grandes. Si es un censo, se trabajaría con el censo, es decir, se trabajaría con la totalidad de la población. Siempre va a ser la totalidad de las personas a quienes se les aplicó el instrumento. Esa es la parte importante. Vean los ítems que les dije, ítem 1, 2, 3, 4. Teniendo estos datos, podemos proceder entonces al Excel. El Excel es el que utilizamos o es la herramienta que por excelencia se usa para el alfa de Cronbach. Literalmente es un Excel operativizado de manera que se puedan nada más convertir datos, llenar datos y él automáticamente lo calcula. Vamos a verlo por acá. Como ven en pantalla, usualmente cuando uno recibe esta herramienta no está adecuada al instrumento que uno está trabajando. Ven que no coinciden los números de ítem que teníamos, ni coincide la cantidad de sujetos. Vamos por partes. Primero, es importante detallar la cantidad de sujetos que ven aquí a la izquierda. En este caso tenemos 7. Muy importante, esta celda final no tocarla, porque esta celda automáticamente está ligada acá. Sabemos que van a ser 10 sujetos, entonces con que yo ponga acá 10 sujetos, automáticamente la cantidad aparece aquí mismo. Entonces, esa celda tiene que ser el dato total de sujetos. ¿Qué hacemos para completar acá? Agregamos los datos que faltan. En este caso, le damos a insertar filas y básicamente completamos del sujeto 1 hasta el sujeto 10. Si fueran 120, pues se hace lo mismo. Nada más que la última celda, esta que ven acá, va a estar ligada. Entonces, hay que revisar 2 veces, no solamente que tengamos la muestra que estemos trabajando o el censo que estemos trabajando, sino que a la vez este dato sea el mismo dato que aparece en esta celda de acá. Porque esta celda es la que está ligada a la fórmula. Entonces es muy importante para efectos de esto. Lo otro que tenemos que alinear, siempre asegurarnos que las fórmulas estén completas. Si por alguna razón recibimos el Cronbach y pasa esto, o incluso si tengo que agregar una columna, aquí lo que vamos a tener arriba son los ítems. Aquí tenemos el número de ítem que vamos a utilizar. Estos no son los del ejemplo, vamos a adecuarlo. Pero es importante siempre que estas fórmulas estén completas. Es decir, si tuviéramos esas en blanco, tenemos que jalar la fórmula para efectos de que quede en todas las celdas esa fórmula completa. Si encuentran una en blanco, nada más jalan la fórmula. Nunca toquemos esta columna, ya van a ver por qué, ni nunca toquemos esta columna. Si tenemos que insertar o quitar columnas, trabajemos con las del medio. Entonces, vamos a jugar con los ítems que dijimos que íbamos a trabajar. Ítem 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 4. Empezaríamos con el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3.1, ítem 3.2, ítem 3.3, ítem 3.4. Acá pondría la última, que sería el 4, y en este caso no necesito estas columnas, entonces las estaría quitando. ¿Por qué les dije que es importante no tocar esta columna? Si ven aquí, automáticamente el dato cambió. Aquí lo que está haciendo es un conteo automático de la cantidad de ítems que vamos a utilizar. Vamos a utilizar 7 ítems, a pesar de que tenemos solamente 4 preguntas en genérico, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4, pero vean que el 3 equivale a 4 ítems. Entonces automáticamente ya lo ligamos acá. Es importante, este dato está ligado aquí y este dato también está ligado por acá. Entonces ya tenemos ahí listo. De hecho, la primera parte de la fórmula, el primer paréntesis cuadrado, ya lo tenemos acá. Si lo ven, ítems dividido entre ítems menos 1. En este caso, 7 dividido entre 7 menos 1. Ya tendríamos la primera parte de la fórmula. Nos faltaría ahora la segunda parte de la fórmula. Importante también que esta otra fórmula esté completa. Tenemos que jalarla. Tanto en esta columna como en estas filas que ven acá, tienen que estar las fórmulas completas. Una vez que tienen el Cronbach adecuado a su trabajo, chequemos que sea la cantidad de sujetos, que la última celda siempre no quitarla, sino más bien insertar en el medio y que esta celda demuestre la sumatoria de todos, ¿verdad? Que sea el mismo dato que aparece aquí, que aquí arriba estén los ítems que vamos a utilizar
y que este dato sea el total de ítems, no la sumatoria, sino el conteo de los ítems, que sea el mismo que se refleja en esta celda, en este caso, la que tengo por acá. Tenemos esto, entonces tenemos que ir a tabular dato por dato. Entonces, en este caso, ¿cuál es la instrucción que se le da al estudiante? Tomamos el sujeto 1 y tomamos su instrumento, o sea, su cuestionario. Y vamos, sujeto por sujeto, tabulando lo que cada uno de ellos contestó en cada pregunta. Es decir, vamos a la primera pregunta, que era una escala Likert. Esta persona contestó alto. Recordemos que el muy alto es 5, entonces si contestó alto, un 4. Nos vamos a la segunda, que también era una escala Likert, y contestó indeciso. Indecisos en el medio sería un 3. Nos vamos a la pregunta 3, que era la tabla donde venían plazo, multa, depósito. Vamos a ver qué puso en cada uno. Recuerden que el muy malo es 1, el muy alto es 5, entonces contestó alto, pero no muy alto. El muy alto es 5, el alto sería 4. Y vamos, pregunta por pregunta, como ven, poniendo lo que la persona dijo. Automáticamente él me va a empezar a llenar datos. Una vez que terminamos con el sujeto 1, descartamos ese cuestionario y vamos con el sujeto 2. En el sujeto 2 hacemos lo mismo. Vamos poniendo los datos que él contestó en cada pregunta. Aquí estoy haciendo el mismo ejercicio como si tuviera un instrumento y estoy tabulando los resultados de la persona. Hay que llenarlo uno por uno para efectos de que, por ejemplo, aquí, no sé, en esta pregunta en particular puso un 1, ¿verdad? Y aquí puso nuevamente 4. Puede pasar que en alguna pregunta la persona cambie su parecer. En esta pregunta igual tenemos un sujeto que contestó. Pongámosle que este sujeto aquí no contestó, dejó en blanco esta pregunta, el 3.4, que era, si no me equivoco, depósitos. Lo dejó en blanco, entonces pondríamos un 1. Y subsecuentemente iríamos llenando datos uno a uno. Van a notar que si las preguntas están bien planteadas, siempre hay como una cierta consistencia entre respuestas en relación a los sujetos. A veces no, a veces pasa que sí tienen datos diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, pongamos un 2 acá. Pero casi siempre hay una consistencia, repito, si los instrumentos están bien hechos. Entonces, una vez que completamos el alfa de Cronbach, ¿verdad? Empezamos a llenar los datos, sujeto por sujeto, pregunta por pregunta. Es un poco tedioso porque si tenemos una muestra, no sé, de 200 personas, pues habría que hacer 200 sujetos acá, ¿verdad? Tendríamos que hacer 200 sujetos acá y tendríamos que tomar la cantidad de preguntas. Por eso es importante que se usen preguntas de escala de Likert, pero que también se usen otro tipo de preguntas para tener de las dos, ¿verdad? Tener preguntas que se puedan validar por acá y preguntas que no utilicemos. Y la muestra pues tiene que cumplir todos los parámetros estadísticos per se para poder aplicar. Entonces, una vez que tenemos esto, aquí mismo el alfa de Cronbach me estaría dando. En este caso está hiper bajo. Está bastante bajo. Quizás hay algunos datos que no son consistentes. En este caso, pues, habría que ver qué fue lo que pasó. Si realmente el Cronbach como tal está mal, el cuestionario está mal hecho, etc. Este dato de acá sería el resultado del Cronbach. Sale de multiplicar la primera parte de la fórmula por la segunda parte de la fórmula. La segunda parte de la fórmula, ¿de dónde la sacamos? Aquí están los datos. Y estos serían los datos que se pondrían en la fórmula en el capítulo 4. En el capítulo 4 me permito compartir nuevamente el PowerPoint. Aquí, esta fórmula la obtenemos de ahí. La primera parte, ítems 1, y esta segunda parte la tomamos estrictamente de los datos del Excel. Es decir, lo ven acá. K17 en este caso entre K16. La varianza, la sumatoria de la varianza de los sujetos y la varianza de la sumatoria de los ítems. ¿Por qué hablábamos de sujetos? Si lo ven aquí, aquí sumamos los sujetos, lo que cada sujeto contestó. Aquí hacemos una sumatoria de los sujetos, sacamos un promedio y sacamos una varianza, una varianza de la sumatoria, es decir, de estos datos. Y la otra lo hacemos no por sujeto, sino por ítem, que sería esta de acá. Sería el dato de abajo, que es básicamente igual la varianza, pero, como lo ven, de cada ítem que está trabajando. Ya el Excel está confeccionado, solamente cuestión de agregar datos. Como les digo, en este caso, habría que ver qué fue lo que pasó. También, como son poquitos ítems, pueda que de pronto la validez sea solamente sobre una parte del cuestionario, lo cual seguiría estando bien, pero habría que ver cuánto del cuestionario. Es importante tener mucho cuidado de que nunca queden datos
en 0, tienen que quedar llenos y a veces con solo un dato, vean cómo cambia, ¿verdad? Aquí teníamos un 2, vean que con solo que hay un dato ya empieza a validarse más. Si la persona hubiera contestado esta pregunta, por ejemplo, recordemos que esta dijimos que la había dejado en blanco, con solo que la haya contestado, ya cambia, ¿verdad? Entonces, va a depender de cada caso, va a depender de cada caso. Es muy difícil, como les digo, si las preguntas se hacen con base en las variables. También vieron que las preguntas que estamos usando, cada pregunta era como diferente, los datos los estoy poniendo para efectos didácticos. Entonces van a ver que en la práctica, cuando se empieza a calcular, es muy usual encontrar coeficientes de 0.7, 0.8, 0.85, que sería este Cronbach acá, y eso me permite validar el instrumento. Esta tabla la pondríamos en anexos. La fórmula la pondríamos directamente en el capítulo 4. Y en el capítulo 4 es importante también detallar cuáles ítems estamos utilizando. Es decir, más o menos esto. Indicar cuáles ítems estamos trabajando y cuáles ítems son los que se están utilizando para validar el cuestionario. De mi parte, pues espero que sea de provecho. Es un gran gusto poder compartir con ustedes estos temas que al fin y al cabo lo que buscan es pues, aumentar la calidad de los trabajos finales de graduación, blindar un poco más las investigaciones y dar un plus a los trabajos que es un plus científico, un plus de carácter más técnico, donde podemos pues, validar instrumentos. No duden en contactarme, cualquier duda, con todo gusto estaremos en toda la disposición de ayudar y espero que sea de mucho provecho. Se los agradezco mucho. Muchas gracias.